Pasaron más de 3 décadas para que México vuelva a ser testigo de un eclipse total de sol. Graciela Iturbide, fotógrafa de magnolias, aves y perros solitarios, ofrece una retrospectiva. Tenemos todos los detalles. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo y con todo nuestro público cerrando la semana, una semana de asueto para mucha gente. Ojalá que le estén pasando muy bien. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio. Excelente fin de semana, inicio de fin de semana. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. ¿Y qué les parece? Sin más preámbulo, damos paso a la información. Así es, porque este vínculo entre el médico y el paciente se traduce en arte. Vamos a conocer al doctor Atl en el Museo Caluz. A través de obras inéditas y materiales de archivo nunca antes expuestas, la muestra titulada El doctor del doctor Atl narra la historia entre uno de los pintores mexicanos más destacados con su médico de cabecera, José Palacios Macedo. Esta colección se conforma de obras en papel, pequeñas, dibujos, grabados, apuntes y dedicatorias que le entrega a doctor Atl, al doctor Palacios Macedo, en vida, en calidad de obsequio por servicios brindados quizás. El vínculo entre el médico y el paciente se fortaleció con la erupción del volcán del Paricutín en 1943, debido a que el paisajista se quedó durante tener una relación epistolar. A mí me pone realmente chinito porque uno empieza a ver cómo le escribe el doctor al otro doctor, cómo empiezan a relacionarse y hablando de la enfermedad y con un sentido del humor y con un tema pues tan dramático como es amputar la pierna, que eso fue a finales de los años 40. Él continuó y él siguió desarrollando evidentemente su labor artística y eso habla también de un hombre a lo que más le importaba al final de cuentas, que era pintar y desarrollarse en ese arte. El doctor Atl es una referencia en el arte y en otros aspectos porque era un hombre polifacético. Es importante hacer hincapié que esto es una microhistoria, ¿no? De una amistad y precisamente no estamos viendo las grandes Atl Colors y petroresinas de Dr. Atl, sino de alguna forma estas piezas que son más pequeñas y más íntimas también son un reflejo de esta amistad. Las obras que se exhiben fueron concedidas al doctor Palacios Macedo entre la década de los 40 y 1964. Fueron hechas sobre papel y algunas piezas fueron bocetos, hay autorretratos, dibujos y grabados. José Palacios Macedo, que además que era una eminencia, fue un hombre muy importante en la medicina mexicana, director de la Escuela de Medicina. También hay ciertos personajes que aparecen, ¿no? Como el Chango Cabral, este gran dibujante, fantástico artista también, que relaciona a estos dos doctores. Esta exposición permanecerá hasta el 12 de agosto en el Museo Caluz. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Enrique Varela, informó Óscar Cortés. Es bien sabido que el activismo y los movimientos sociales tienen ecos en el arte. Como lo confirmamos al asomarnos por esta grieta. Tomar objetos del sistema dominante y cambiar su significado original para producir una crítica incisiva. Ese es el trabajo que realiza el artista Bloque Negro, quien presenta una retrospectiva de su trayectoria en la muestra Grieta. Esta exposición multidisciplinaria realiza un recorrido por su proceso creativo a lo largo de 2 décadas y muestra su activismo estudiantil, su apoyo a los movimientos sociales y su preocupación por temas como la guerra. Y también pues con algunos temas que he estado trabajando durante todo este tiempo, como migración. Actualmente estoy trabajando mucho el tema de gentrificación y mucho también el tema de poder y dinero. Inspirado en el pensamiento zapatista, la resistencia y el caminar indígena, el rostro del arte prehispánico y el consumismo desmedido, Bloque Negro exhibe gráfica, graffiti y arte objeto. Billetes mutilados y unidos por la historia, juguetes que simbolizan la Franja de Gaza, alambres característicos de la frontera, intervenciones sobre trenes, marcas de empresas transnacionales con fechas de caducidad y mensajes poderosos como "Migrar no es un crimen" y "El silencio mata" se ven en esta exposición.
También tengo algunas cosas de intervención. Tengo algunos muñecos, unos bebés que estoy haciendo, que son unas réplicas, digamos, de bebés palestinos, que fue una pieza que hice que fue bastante polémica en el sentido de poner, digamos, la realidad, pero en formato juguete. Politólogo de formación y autodidacta callejero, Bloque Negro es de ascendencia oaxaqueña y nació en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Su obra puede contemplarse en la Galería José María Velasco hasta el 12 de mayo. Noticias 22, Karen Rivera. Poesía y música se conjugan en una propuesta que parecía imposible. Elvira Sastre se presenta en nuestro país. Te acabas de ir y tus ruidos ya se escuchan por las noches. Era tan imposible, tan imposible. Siento que cada género me permite contar una cosa distinta, que hay cosas, hay historias que me permite contar la narrativa de una manera que a mí me hace sentir mejor, y hay otras cosas que solamente puedo contar a través de la poesía. Yo en esas cosas no me cierro. También hay veces que a lo mejor cosas más sociales o más inmediatas las cuento mejor a través de los artículos o de algo como más ensayístico, pero siento que las palabras están ahí para hacer con ellas lo que buenamente queramos y podamos, y por ahí los géneros me sirven. Traductora, novelista, pero sobre todo poeta, Elvira Sastre, con los libros 43 maneras de soltarse el pelo y Baluarte, logró tener el reconocimiento de los lectores. Actualmente se encuentra en México para presentarse al lado de 2 músicos este 30 de marzo en el Teatro Metropolitan. Planteamos cada poema, le ponemos como una historia que queremos contar a nivel musical, y entonces siempre la palabra es como lo más importante, y en base a eso pues lo rodeamos de un ambiente musical, de una atmósfera, de efectos en mi voz que consiguen que, bueno, lo que ya consigue el poema pues crezca un poquito más y la gente como que se meta en ese ambiente y lo disfrute de otra manera. Elvira Sastre, quien además de poeta es autora de 2 novelas, reconoce que la escritura le sirvió para sacar sus preocupaciones. Por ahí entonces pueden surgir como varios temas, como dices, temas más sociales o temas más, no sé, tengo muchos poemas a mis perros, por ejemplo, o temas puramente de amor también, o incluso amigos. O sea, creo que se puede escribir sobre todo y la poesía permite hacerlo así. Normalmente a mí el proceso de escritura no me lleva demasiado, suele responder como a un impulso a veces casi físico, de una necesidad de escribir sobre algo, y luego ya hay un proceso creativo distinto a la hora de llevarlo a un recital y llevarlo a un escenario. A quien ames, con esa rabia. Noticias 22, Alberto Aranda. Yo no quiero que me digas que mueres por mí, quiero hacerte vivir de amor. Patrimonio, saberes, sabores. Viajemos a la capital gastronómica de Yucatán. Hoy, Valladolid es un destino de pernota por ser parte importante de una oferta turística, gracias también a su diversa y rica cocina. Lo anterior ha sido plasmado en Valladolid, capital gastronómica de Yucatán, el primer gran libro culinario donde encontrarás platillos y relatos llenos de historia que representan al estado de Valladolid, como los pibiguas, los exquisitos papazules o la auténtica longaniza de la ciudad. Este proyecto inició precisamente hace 2 años en la ciudad de Valladolid, Yucatán, en una plática con el reconocido chef Ricardo Muñoz Zurita, que conoce ampliamente la gastronomía de Valladolid, la ha estudiado. Recordemos que él es chef investigador. Entonces, platicando con él y el equipo que nos acompañan en esta asociación, surge la idea de hacer un libro gastronómico donde muestre pues todo lo que ofrece Valladolid en temas gastronómicos, pero también en temas históricos y culturales. Y es ahí donde conformamos un grupo de especialistas que nos ayudaron a hacer este sueño realidad. Lo hicimos de la mano de Larús, con los que nos enlazamos desde un primer momento. Al equipo también se sumó el fotógrafo Ignacio Orquiza, el editor Roberto Gutiérrez Durán y el cronista Carlos Cosgaya. Algo sumamente importante, pues existe una trascendencia y evolución histórica de la comida vallisoletana, que está vinculada a contextos socioeconómicos y culturales, los cuales podrás descubrir con los códigos QR que vienen al interior del libro. La comida vallisoletana y yucateca pues es una fusión, es un mestizaje entre los productos y la forma de cocinar de prehispánica maya y lo que trajeron los españoles también a la península. Todo esto fue generando un mestizaje, un sincretismo que fue pues, dándole identidad a la comida
que hoy nos identifica. El libro es un catálogo, una invitación a venir a disfrutar de toda esta oferta, de todo este nuevo menú de posibilidades, de sabores, de experiencias del buen comer. El libro fue presentado en el Museo Soumaya el pasado viernes y ya está a la venta en 2 plataformas digitales, además de librerías y, por supuesto, en 75 restaurantes que forman parte de Arbay en Valladolid. Ahí dimos inicio a la promoción de este libro, que si bien lo que platicamos al inicio busca dejar un legado escrito, tangible para muchos años en adelante, también lo que buscamos como empresarios restauranteros es promover turísticamente al destino a través de este libro gastronómico, promoverlo nacionalmente e internacionalmente, que la gente conozca que Valladolid es un polo turístico gastronómico, además de toda la cultura que tiene. Para Noticias 22, Ariana Luna. Ella nos hizo una invitación para decir adiós a la tristeza. Y también para reimaginar a la chica de Ipanema. Astrud Gilberto fue mundialmente conocida por ser la voz en inglés de la canción La Chica de Ipanema, uno de los factores que contribuyeron a popularizar el bossa nova. Astrud estaba casada con el guitarrista Joao Gilberto y en 1963 viajaron a Nueva York, donde este grabaría un disco con el saxofonista Stan Getz. Originalmente, ella solo acudía para fungir como traductora, pues hablaba 6 idiomas. Pero la urgencia del productor Creed Taylor por grabar el tema hizo que Astrud pusiera la voz. Como resultado, la canción compuesta por Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim recibió un Grammy por la grabación del año. A pesar de que Astrud no recibió acreditación en el disco de Stan Getz y Joao Gilberto, su carrera despegó. Fue invitada a cantar en una gran cantidad de programas en Estados Unidos. Llegó a colaborar con Chet Baker, Quincy Jones y George Michael. Grabó 19 discos y obtuvo numerosos premios internacionales. Se retiró de la música en 2002 y se dedicó a mantener una campaña contra la crueldad hacia los animales. Astrud Gilberto, quien falleció el año pasado, murió en Filadelfia el 5 de junio de 2023. Llegó a este mundo el 29 de marzo de 1940. Para Noticias 22, Diana Obispo. Entre luces y sombras, desafiemos los límites del espacio. La dialéctica de la luz y la sombra ocupa un lugar preponderante en el universo visual del artista mexicano Saúl Kaminer, creador prolífico que se vale del relieve y el volumen para revelar el rostro oculto de las formas. La exposición Decir Luz es Decir Sombra, que presenta el Museo Nacional de la Estampa, aborda este aspecto de su trabajo. Esas obras revelan la síntesis de mi trabajo a lo largo de más de 50 años, ¿no? Y son obras que siguen revelando cosas que yo no sé, que sí sé. Aunque no es antológica, la muestra incluye una amplia selección de piezas de diversos periodos y técnicas que dan cuenta de la facilidad de Kaminer para transitar en un proceso continuo de ida y vuelta entre el plano bidimensional del dibujo y el grabado y la tridimensionalidad de la escultura y el relieve. Se están exponiendo cerca de 90 obras y que van desde el 1983 hasta el 2024. En la exposición, curada por Jaime Moreno Villarreal, el público podrá encontrar obras gráficas, pinturas, cerámicas, esculturas en relieve y alto relieves. Todas ellas, a su manera, ejemplifican el juego entre dimensiones que propone la obra del artista. ¿Cómo se pasa del plano al espacio? La espacialidad para mí es muy importante. Aquí se pueden observar cómo ciertas pinturas me llevaron a hacer grabados, cómo ciertos grabados me llevaron a hacer pinturas, cómo ciertos dibujos me llevaron a hacer también obra gráfica.
Decir luz es decir sombra, exposición del artista plástico Saúl Kaminer, podrá visitarse en el Museo Nacional de la Estampa hasta el domingo 23 de junio, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Noticias 22, César H. Meléndez. Mensajes del futuro y esas cosas que descubrimos en el trayecto de la cama a la sala se reúnen en esta muestra. Dos propuestas artísticas que exploran desde distintas miradas las tensiones entre la vida pública y la privada se inauguraron en la Galería Banda Municipal. Una de ellas se llama Mensajes del Futuro, del artista mexicano Antonio Gritón. En una primera parte hay, digamos, el trabajo más reconocido del artista, que tiene que ver con su reflexión histórica, con el rescate de la memoria y de personajes revolucionarios, de la lucha política, es decir, la relación y el vínculo que el artista tiene con el activismo y la pintura. La siguiente etapa tiene que ver con las piezas que muestran la evolución pictórica del artista mexicano, quien pasó de la figuración a la abstracción, haciendo un recorrido por los mensajes ocultos que esconden los paisajes y la historia del arte. Hay una tercera parte de la muestra en la que Gritón nos está invitando a reconocer que hay otros mundos paralelos, además de la realidad. Es muy importante ver cómo estos tres posicionamientos del artista siempre están al final vinculados, ¿no?, con otros mundos posibles, ¿no? Otros mundos posibles desde el activismo y el arte, y otros mundos posibles también desde nuestra realidad. Además, Gritón editó el Manifiesto Comunista, en la que participan varios artistas. Por otro lado, la artista chilena Catalina Bu exhibe por primera vez su trabajo en nuestro país, a través de la muestra titulada De la cama al living. En esta muestra vamos a presentar los originales, los dibujos originales de su cómic Nadie como tú. Es una muestra de cómo la artista, que aborda tanto el espacio íntimo y personal, pero desde un lugar incómodo, hablando siempre de los miedos, del asco, de la enfermedad, de la muerte, ¿no? Aquello que muchas veces no reconocemos que nos habita. Esta incomodidad la asume la artista chilena como parte de la formación que nos ataca todo el tiempo. En esta exposición, Catalina está pasando del dibujo a la parte pictórica. Entonces, esta exposición tiene eso como muy importante. Estas propuestas se encuentran en la Galería Banda Municipal, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México. Noticias 22, Óscar Cortés. Llegó el momento de liberar a nuestros monstruos internos y junto con ellos expulsar nuestros más profundos temores. La literatura de terror, a la que un lector se entrega con el deseo de ser asustado o por lo menos ser entretenido, nos permite exorcizar miedos mayores que en la vida real están lejos de nuestro control. Así lo afirma el escritor Josu Iturbe, cuyo libro más reciente acaba de llegar a las librerías de todo el país. Se trata de Horrorífica, cuentos de miedo para una era de terror, una colección de relatos oscuros y perturbadores que hurgan en los abismos más profundos de la mente. 7 historias donde el miedo y la intriga son provocados por los monstruos internos y existenciales de la enfermedad, la muerte y el temor a envejecer. Creo que son un buen ejemplo de mis preocupaciones terroríficas, digamos. Yo, más que meterme con monstruos y vampiros y fantasmas, o sea, más en ese tipo de zombies y eso, pues como que me opté por retorcer un poco más el miedo acerca de qué son los miedos que nos preocupan, que nos han preocupado siempre, que han preocupado al humano, ¿no? Que son el germen de todo terror, ¿no? Que es, pues no sé, el miedo a la vida, el miedo a la existencia misma, el miedo a la muerte. El autor, de origen español y radicado en México desde 1987, fue completando este libro a lo largo de una década, salvo el 7º y último cuento de la colección, un abierto homenaje al imaginario cósmico de Lovecraft.
El resto de las historias tratan acerca de personas aparentemente ordinarias que deben lidiar con las consecuencias de sus actos. Siempre tratamos de culpabilizar a los elementos externos, ¿no? Al extranjero, al migrante, al extraterrestre, al fantasma, al demonio, ¿no? Yo sí creo que nosotros somos responsables de nuestra vida. Entonces, de alguna manera, los cuentos hablan de eso, ¿no? De cuando uno toma decisiones en la vida y esas decisiones te llevan a caminos determinados y esos caminos pues, son los que debes de asumir. Horrorífica, cuentos de miedo para una era de terror, ha sido publicado por Alfaguara. Noticias 22, César H. Meléndez. Y ya lo anticipábamos, aquí se reúnen más de 40 años de mirar al mundo y suspender el tiempo. Graciela Iturbide, una de las fotógrafas más destacadas de la escena contemporánea, presenta una retrospectiva de más de 4 décadas en el Centro Cultural Fábrica de San Pedro. Estoy aquí muy feliz en Michoacán porque hoy en la noche inauguro una exposición de 200 fotos, más o menos, en la fábrica de San Pedro. Estoy muy contenta porque es una museografía muy bonita, quedó muy bien puesta la exposición, con la primera vez que cuelgo mis fotos sobre telas, pero que se ve realmente maravilloso. Estoy muy agradecida con todo el equipo, con Estefanía y con Javier los directores y bueno, espero que esto le agrade al público, pero pues es lo que yo he hecho, es lo que yo siento cuando tomo fotografías. En el año 2008, la obra de Graciela Iturbide fue distinguida con el más alto reconocimiento en el mundo de la fotografía moderna y contemporánea, con el premio de la Fundación Hasselblad. México es un lugar de volcanes. Y logré fotografiar algo de La Palma ya la segunda vez y las casas que se han destruido. Y bueno, estoy en los volcanes y estoy en la tierra, en el paisaje, en el origen un poco del mundo. Fui al Popocatépetl, pero no tuve suerte porque ese día no estaba con erupción. Cuando nos salimos de ahí empezó la erupción, o sea que he tenido buena suerte al principio y mala suerte ahora, pero lo voy a seguir haciendo aquí en México. Su legado perdura como una voz influyente en el mundo de la imagen, inspirando a generaciones de artistas de la lente, con su compromiso con la autenticidad, la compasión y la belleza de la experiencia humana. Esta retrospectiva se podrá apreciar hasta el 27 de mayo en el Centro Cultural Fábrica de San Pedro, en Uruapan, Michoacán. Para Noticias 22, Michelle Ramírez. Vayan tomando nota para llenar su agenda. Aquí está la cartelera cultural. Bienvenidos a la cartelera cultural. Si no sabes qué hacer este fin de semana, te encantará saber que el Bosque de Chapultepec tendrá un increíble festival. El evento de este año llevará por nombre Quiróptera y los protagonistas serán los murciélagos. Se realizará del 28 al 31 de marzo en la segunda y tercera sección del Bosque de Chapultepec. Asiste a esta gran celebración de la vida de los murciélagos. Si te gusta el arte de la pintura, puedes asistir al taller Paisaje del Zócalo con acuarela, el cual se llevará a cabo este sábado 30 de marzo a las 13 horas en el Ágora Galería del Pueblo y será impartido por Paola Montes. Si te gustan los espectáculos de clown acompañados de música, puedes asistir a la obra The Silence of Sound, historia realizada por Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz. Puedes asistir este sábado 30 de marzo o domingo 31 de marzo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. ¿Te gustaría disfrutar de una gran variedad de exquisitas recetas veganas? Por 9ª ocasión, la Ciudad de México será la sede de la Feria del Taco Vegano, la cual se realizará del 29 al 31 de marzo en la Plaza Manuel Tolsa Centro Histórico. Yo soy Diana Obispo y nos vemos en la próxima. La Feria del Taco Vegano, ¿nos aventamos?
No, mejor ¿Lo lanzamos? Bueno, vamos, total. No, está rico, ya he ido, está muy bueno. Ya, muy hay que ver los murciélagos, Lo de los murciélagos está fascinante, así que ahí tienen varias recomendaciones muy buenas para estos días. Y habrá más después de la pausa aquí en Noticias 22, así que sigan con nosotros. Regresamos. La transformación es bienestar. Son apoyos para la gente, son becas, mejor movilidad y más seguridad. La transformación es continuar con los grandes logros de esta ciudad. La transformación es chambeadora, tempranera, alegre, imparable. La transformación es honesta, auténtica y preparada. La transformación es chilanga. La transformación es mujer. La transformación es Clara Brugada, jefa de gobierno, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Morena. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. 4 compromisos por la educación pública. 1. Beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria. 2. Más becas para jóvenes de universidad. 3. Mayor número de preparatorias. Y 4. Más universidades. Porque la educación es un derecho, no una mercancía o un privilegio. Más educación científica, humanista, fraterna y democrática. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Soy Maines y estoy aquí porque quiero un México nuevo. En un México nuevo, la justicia es el único camino para que vivas en paz. Tus derechos se respetan y las niñas y los niños van primero. Un México nuevo protege la naturaleza para que las nuevas generaciones tengan un mejor futuro. Estoy aquí porque quiero un México próspero, un México de iguales, un México en paz. Soy Maines y quiero ser el presidente de México, del México nuevo. Maines, el candidato a presidente. Movimiento Ciudadano. México celebra cuando le abres la puerta a la democracia. Porque las y los ciudadanos contaremos los votos el próximo 2 de junio. Si sale sorteada o sorteado, ábrele la puerta al CAE. Será un honor vernos en las casillas. En estas elecciones, tu decisión es importante. INE. Soy candidata en estas elecciones, pero no me permiten realizar mi campaña política. En mi comunidad no permiten que las mujeres votemos. Fui electa servidora pública y no me permiten hacer mi trabajo. Estas conductas pueden considerarse violencia política contra las mujeres en razón de género y ser un delito electoral. En la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, investigaremos y daremos atención a tu denuncia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher Gómez Hernández y vengo con mi compañera Michelle Galicia y el presidente Alfonso a invitarlos a que no se pierdan el programa Debate 22, donde vimos la representación, pasión, muerte y resurrección de Cristo en Iztapalapa, esta 181 representación después del Viernes Santo. ¡Los esperamos! Hoy, 22 horas. El 8 de abril, las penumbras abrazarán la Tierra. Conozcamos algunos detalles del eclipse total de Sol en Liminal, la ciencia en movimiento. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Tuvieron que pasar 33 años para que México volviera a ser testigo de un eclipse total de Sol. Este fenómeno, que ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y la estrella de nuestro sistema solar, es uno de los más esperados del 2024. La ciudad de Mazatlán, en Sinaloa, será el lugar donde más podrá apreciarse el evento astronómico. Y aquí, las etapas que lo integran. El 8 de abril será el día esperado para los amantes de la astronomía y el espacio porque ocurrirá lo que es considerado el mayor eclipse de América, un evento que será visible en su máximo esplendor en algunas regiones de México, Estados Unidos y Canadá. La NASA asegura que este fenómeno tendrá 7 fases,
que van desde un eclipse parcial hasta la totalidad y viceversa. La primera es el primer contacto, ¿verdad? Vemos el sol completito y de repente como una mordidita aparece, ese es el primer contacto. Y la luna se va moviendo, ¿no? Entonces, no pasa gran cosa, disminuye la luminosidad, pero el sol es tan brillante que con que esté destapado el 10% del sol, casi no notamos la diferencia. Las cosas se ponen interesantes cuando la sombra de la luna está casi al tapar al sol. Entonces se producen varios fenómenos. Se produce el fenómeno de las perlas de Bailey. Las perlas de Bailey son puntos brillantes de luz solar que aparecen en el borde de la silueta de la luna debido a los valles y montañas que tiene este objeto cósmico y que pueden observarse en los segundos finales antes y después de la totalidad del eclipse. La desaparición de estas perlas da lugar a la aparición del anillo de diamantes, que es un punto brillante a lo largo del borde de la sombra de la luna formado por la atmósfera del Sol. Y ya entonces viene la cobertura total y entonces ese es el momento, digamos, culminante porque se deja de ver el brillo del sol y aparece la corona. Este suceso natural representa una valiosa ocasión para que los astrónomos desentrañen misterios del cosmos y estudien fenómenos como la corona solar, una especie de nube de gas que rodea al Sol y que es visible solo durante estas ocasiones. Entre otras cosas, ahí se descubrió el elemento químico helio. Por eso el helio se llama helio, porque Helios era el dios griego del sol. Entonces, ese elemento químico es muy abundante en el sol, pero muy escaso en la Tierra. En Mazatlán, el eclipse total de sol comenzará a las 9:51 de la mañana y alcanzará su totalidad a las 11 horas con 7 minutos. La duración de su punto máximo será de 4 minutos con 20 segundos. En el caso de la Ciudad de México, se podrá observar el eclipse de forma parcial en un 75%. Es importante recordar que las personas no estamos preparadas para ver la luz solar de forma directa. Lo más seguro, de acuerdo con los expertos de la NASA, es observar el eclipse a través de filtros especiales que cumplan con las normas ISO 12312-2 o a través de vidrio de soldador, cuyo grado de opacidad certificado sea al menos del número 14. Cuidemos nuestros ojos y disfrutemos de este maravilloso eclipse. Hasta aquí la información. Nos vemos en la próxima. Gracias, Karen. Y ahora echemos un vistazo a una significativa muestra de la gráfica polaca. ¿Has tenido la oportunidad de admirar obras artísticas provenientes de Polonia? La muestra Maestros del Cartel Polaco, en Sekut, nos narra a través de 40 carteles la evolución del diseño gráfico polaco. Es una exposición que tiene como fin mostrar y difundir el trabajo de la escuela del cartel polaco, que en el mundo del diseño gráfico es de suma relevancia porque desde la Segunda Guerra Mundial para acá, los cartelistas polacos han trabajado una enorme cantidad de temas de diversas maneras, han explotado su creatividad y ha sido una gran escuela de influencia, no solo para su país, sino para varios países de Europa e inclusive para Latinoamérica y el resto del mundo. Van a apreciar creaciones que abarcan desde 1946, el comienzo de la posguerra, hasta carteles del 2020 que reflejan la realidad actual de Polonia. Además, habrán otras actividades complementarias disponibles. Hacia finales de abril, el 23 de abril a las 6 de la tarde tenemos una conferencia precisamente sobre la historia de la Escuela del Cartel Polaco. Para ella está invitada la agregada cultural y historiadora y curadora de arte Elżbieta Pietrowska. Ella va a dar una plática aquí en Sekut sobre la Escuela del Cartel Polaco, la historia del diseño gráfico en Polonia. Del 23 al 25 de abril, marca tu calendario para un emocionante ciclo de animación protagonizado por talentosos animadores de Polonia. La Cineteca Carlos Monsiváis será el escenario donde podrás disfrutar de 3 series de cortometrajes. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Después de 3 décadas, estos demonios toman forma.
El escritor Sealtiel Alatriste regresa a la mesa de novedades con Demonios de la Culpa, su más reciente novela publicada por Alfaguara. Una historia que comenzó a desarrollar 30 años atrás, pero que dejó inconclusa y guardada en el cajón durante un largo tiempo. Fue a raíz del confinamiento que pudo poner fin a su bloqueo de escritor. Sé que fue hace mucho porque le escribía a mano, o sea, no tenía computadora o no escribía la versión inicial en computadora. Ambientada en el México de mediados del siglo pasado, la novela es una especie de western a la mexicana y saga familiar, construida a partir de los recuerdos de infancia del autor. La ubiqué del 49 al 62 porque son los años de mi infancia. Yo nací en el año 49, ¿no? Entonces me pareció buena idea personal. La mitad de la novela, digamos, es de recuerdo y la otra mitad es de investigación. Inspirado por la estética del cine mexicano de los años 50 y de las películas del viejo oeste, Sealtiel Alatriste nos presenta una intrincada trama donde la fortuna, la ambición, la sed de venganza y el deseo de aventura trazarán el destino de una familia condenada a la tragedia. Un relato sobre cómo un juego de azar puede cambiar para siempre la vida de los implicados y sus descendientes. Es un poco lo que la novela va a contar. ¿Quién tiene suerte y quién no? ¿Tiene suerte quien gana los premios o los premios son malditos? Demonios de la Culpa, la última novela del escritor Sealtiel Alatriste y la número 13 de su trayectoria, ya está disponible en librerías y tiendas en línea. Noticias 22, César H. Meléndez. Y ahora la invitación, como cada semana, es a seguir Noticias 22 también en nuestras redes sociales. Preparen su escáner de códigos QR y vean a continuación parte de los contenidos que pueden disfrutar en estas plataformas. Frankie es el nombre del esqueleto del mamut que se encuentra exhibido en la sala principal del Museo de Geología de la UNAM. Acompáñanos a conocer la historia de este singular ejemplar. Este esqueleto fue encontrado por ahí del año de 1929 en el kilómetro 16.6 de la carretera México-Puebla. Esto es más o menos a la altura de Santa Marta, Catitla. Y fue el doctor Aurelio del Río que lo pudo recuperar. Coloquialmente la gente lo conoce como Frankie, porque finalmente tiene piezas de 12 organismos diferentes. Cuando llega aquí al Museo de Geología ya tenía algunas piezas de cartón, de madera, de yeso. El doctor Ángel Silva Bárcenas, él era biólogo y especialista en mamuts. Entonces él desecha todas estas piezas y utiliza piezas de algunos ejemplares encontrados en el centro de México y arma por completo nuevamente el mamut. Ahora viajemos al pasado para tratar de develar los misterios de las facetas ocultas del último emperador de México. Detrás de los muros del cuarto que alguna vez habitó Benito Juárez en Palacio Nacional, se encontraron 3 documentos inéditos, las memorias secretas de Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano era un hombre que fue educado para gobernar, que se nutrió de las ideas liberales que estaban recorriendo Europa, que leyó el manifiesto comunista, que todo eso lo va formando y que al final se vuelve un hombre más liberal que el propio Juárez a la hora de gobernar. Tendemos a verlo siempre como un ingenuo que vino engañado, que no sabía que venía y acabamos fusilando, lo cual yo creo que es una falacia enorme porque entonces le quitamos la fuerza al personaje. Pedro J. Fernández disfruta de dar voz a los personajes que retrata con su pluma. Estas novelas las escribe en primera persona para sacar lo más íntimo y personal de ellos. Cuando busco y hago la investigación, estoy buscando cómo eran estos personajes en lo privado, cómo se comportaban con sus amigos, con su familia, como Maximiliano y también Carlota, estaban rodeados de personajes de la corte que finalmente eran cultos, nos dejan muchos testimonios de cómo se comportaban. Siempre vemos la parte pública o solamente una parte de su vida pública. Ha logrado esta aproximación hacia Maximiliano desde diferentes documentos y apoyándose del conocimiento de algunos historiadores.
Hay muchos ensayos escritos sobre estos personajes. En el caso de Maximiliano, siendo un personaje europeo, tiene estudios tanto en México como en Europa. Entonces, eso me permite tener esas dos visiones. Maximiliano, Memorias secretas del emperador mexicano, al igual que Yo Díaz, Iturbide, Morir de pie y Soy Malintzin, se publica bajo el sello de Océano. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Hay que acercarnos a la figura de Maximiliano de Habsburgo, un personaje fascinante desde cualquier perspectiva, independientemente de las ideologías políticas e históricas, porque cuando Maximiliano y Carlota llegan a América, inclusive le ofrecen ser una secretaría de Estado a Juárez, que no estaba en ese momento en la capital de la República. Ellos no pudieron tener hijos y adoptan a los nietos del primer emperador, de Agustín de Iturbide, de México, para tener descendencia. Así que, como hijos adoptivos, los nietos de Iturbide fueron hijos de Maximiliano y Carlota, y estaban pasando muchos sismas en aquel entonces, Laura, históricos. España, Estados Unidos y Francia estaban interesados en México, pero tenían conflictos territoriales que dijeron conflictos España. Internos también muy fuertes. Que no les permitían estar aquí presentes. España y Estados Unidos dijeron nos retiramos. Cuando Carlota va a pedir ayuda, porque Napoleón estaba tratando de conquistar el mundo entonces, va a pedir ayuda al Vaticano. El Vaticano le dice, pero tú apoyaste las leyes de reforma de Juárez, ¿cómo te vamos entonces nosotros a querer apoyar ahorita con absolutamente nada? Y se regresa desolada Carlota a México, que apoyaron los teatros, apoyaron la cultura, apoyaron la educación. En esos 3 años fueron muy prolíficos en lo que respecta a la cultura, por eso son figuras a las que hay que volver, revisitar y leer, por supuesto, lo que se ha escrito sobre ellos. Sí, porque son, desde luego, los villanos de la historia. Maximiliano, como muchos otros, son villanos de la historia, han sido educados generaciones de niños mexicanos. Sin embargo, todas las figuras tienen sus claroscuros. Desde luego, México no quería tener más imperios, no quería tener reinos, quería desarrollar lo que entonces era una incipiente democracia con poderes bien establecidos. Y bueno, pues ellos fueron enviados sin saber a qué venían y fueron abandonados después, tanto por los reinos europeos como por el poder eclesiástico y el poder de los realistas en México. Hay muchos misterios y muchas cosas interesantes. En la tumba de Maximiliano también hay imágenes incluso del rey Arturo. Ellos se creen descendientes de toda esta saga arturiana y bueno, pues hay grandes anécdotas que descubrir en torno a esta figura de Maximiliano, ¿no? De Maximiliano y de Carlota. Y de Carlota. Ahí están también las noticias del imperio de Fernando del Paso, claro, por supuesto. También es una buena manera a través de una novela de acercarse a la historia. Pues ahí está la reflexión de Maximiliano y Carlota y tenemos más información, Laura. Efectivamente. Bueno, vamos a comentarles que hasta ahora la ciencia se ha declarado imposibilitada de actuar frente a la muerte cerebral. Sin embargo, hay nuevas investigaciones. Vamos a conocerlas. En el mundo existe un vacío legal en la ciencia dedicada a personas con muerte cerebral e incluso existen pocas barreras regulatorias o éticas. En 2016, la empresa Biomark, que planeaba regenerar neuronas en personas con muerte cerebral, encontró rechazo y escepticismo en el medio científico. A la larga, declinó su interés en el tema. No obstante, el médico Himanshu Bansal, que participó en tal proyecto, continuó con sus investigaciones en la India. Informó a la revista digital Undark que experimentó en jóvenes que habían sufrido accidentes de tránsito. Manifiesta que tiene datos de 20 personas en una primera fase y 11 en una segunda etapa, donde afirma que algunos de ellos mostraron destellos de actividad eléctrica renovada. Lamentablemente, ha enviado los resultados de sus investigaciones revisadas por sus pares sin encontrar quien se los publique. En los últimos años, han crecido los xenotrasplantes, es decir, implantar órganos de animales en cuerpos humanos, por lo que hay un creciente interés en estudiar procedimientos en sujetos con muerte cerebral que resultan riesgosos en personas vivas. Para los investigadores que buscan comprender la administración de fármacos, estos cuerpos pueden proporcionar un simulacro más fiel de un ser vivo que los que se consiguen con animales o células cultivadas en laboratorio.
Para el bioético Brendan Parent de la Universidad de Nueva York, los estudios con sujetos con muerte cerebral no están sujetos a las regulaciones que rigen las investigaciones con sujetos humanos vivos, pues los derechos que corresponden a un ser humano vivo ya no existen. Noticias 22. Ya es momento de entender el muralismo y su impacto en la cultura nacional desde una perspectiva distinta. Ofrecer nuevas interpretaciones y perspectivas en torno a los inicios del movimiento muralista a partir de autores, obras y procesos poco conocidos o estudiados es el objetivo del libro Relecturas a la historia del muralismo mexicano 1922-1927, publicado por el Museo del Palacio de Bellas Artes en colaboración con la Fundación Jenkins. Es un periodo de la historiografía del arte moderno en México que está muy tomado en cuenta, pero nosotros quisimos darle la vuelta a esta historiografía y ver por dónde podríamos releer esta producción de primeros murales. La publicación, concebida para celebrar los 100 años del muralismo en México, es resultado de un seminario virtual de investigación coordinado por la doctora Dafne Cruz entre 2021 y 2022. 7 ensayos escritos por igual número de especialistas integran el libro. El primero de ellos recupera la mirada del pintor francés Jean Charlotte, quien fue asistente de Diego Rivera en la realización de la obra mural La Creación. Siendo como un testigo directo, me parece muy importante como revalorar, ¿no? O releer esta figura de Charlotte, que fue un artista francés, pero con raíces mexicanas, entonces que llega también muy joven, reclama su muro también en el antiguo colegio de San Ildefonso, y él sí hace una pintura de corte más histórico que está dedicado a la conquista de México. Entre los textos que conforman esta novedad editorial, el público encontrará trabajos sobre los murales desaparecidos en el Colegio de San Pedro y San Pablo, el proceso de descentralización del muralismo y su impulso en el estado de Jalisco y la vertiente menos politizada de este movimiento. Hubo, digamos, otra vertiente en el muralismo que nos da pie también pensar como un muralismo más de corte privado, como fue el mural de Roberto Montenegro en el despacho del entonces secretario José Vasconcelos. La publicación está a la venta en la tienda del Museo del Palacio de Bellas Artes y en el sitio web que aparece en pantalla. Noticias 22, César H. Meléndez. A ver qué les parece esto, está muy curioso. La industria pañalera es parámetro para medir cómo está envejeciendo la población. Actualmente en Japón se ha producido una disminución de la población, resultado tanto del envejecimiento como de la caída de las tasas de natalidad. Dicha situación se ha convertido en una crisis. Esta circunstancia ha repercutido en diferentes sectores, tal es el caso de la fabricación de pañales. Un fabricante japonés anunció que dejará de producir pañales para bebés en el país y se centrará en el mercado de adultos. Oji Holdings es una de las últimas empresas en adoptar esta decisión en un Japón que envejece rápidamente y donde las tasas de natalidad están en un mínimo histórico. En un comunicado, la empresa dijo que una de sus divisiones actualmente fabrica 400 millones de pañales infantiles al año. La producción viene cayendo desde 2001. El número de bebés nacidos en este país en 2023 fue de 758.631, una cifra que supone una caída del 5.1% respecto al año anterior. Mientras tanto, el mercado de pañales para adultos ha crecido exponencialmente. Japón tiene ahora una de las poblaciones más envejecidas del mundo. Casi el 30% de ellos tiene 65 años o más. En el 2023, la proporción de personas mayores de 80 años superó por primera vez el 10%. Las acciones que han puesto en marcha para enfrentar este problema, como el aumento del gasto en programas relacionados con la infancia y los subsidios dirigidos a parejas o padres jóvenes, no parecen dar resultados en las cifras de tasas de natalidad. Los expertos dicen que las razones son complejas y van desde tasas de matrimonio más bajas, el hecho de que más mujeres se incorporan a la fuerza laboral y el aumento de los costos de criar hijos. Para Noticias 22, Diana Obispo.
El domingo 31 de marzo se cumplen 292 años del natalicio de quien es considerado el padre de la sinfonía moderna, Franz Joseph Haydn, el compositor y director de orquesta de origen austriaco. Entre sus obras de cámara y cuartetos nos legó 106 sinfonías, Laura, algo verdaderamente extraordinario, y no solo del padre de las sinfonías, también de los cuartetos. Claro, hay que considerar que es la época del clasicismo, que va del 1750 a 1810 aproximadamente, y es cuando se están configurando las formas de la música que después veremos durante siglos, durante décadas, en conciertos, en salas por todo el mundo, y ahí es el nacimiento de esta manera de expresarse con exposiciones de los temas, regreso a los mismos, desarrollo de los mismos, que bueno, conforman la manera en que entendemos y concebimos la música hoy en día. Muy amigo de Mozart, maestro de Ludwig van Beethoven y también precursor de todo lo que hubiera hecho tiempo después autores y compositores tan importantes como Félix Mendelssohn. Así es la trascendencia de Haydn, a quien hoy celebramos y recordamos. Disfrútenlo, buenas noches y buen fin de semana.